Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy bonito que seguro les va a encantar a ustedes y van a aprender muchísimo. Si tienen preguntas, comentarios o alguna duda, la podemos dejar al final. Al final vamos a tener un espacio para solventar todas sus dudas o sus inquietudes. Igual, cualquier tipo de información también que les podamos brindar con muchísimo gusto, pero va a ser al final, ¿verdad? Vamos a comenzar desde ya. Va a quedar grabada esta videoconferencia para que ustedes posteriormente la puedan consultar conforme a su tiempo, conforme a su agenda, ¿verdad? Entonces, cualquier cosita también les va a quedar el link para que ustedes puedan accesar ahí en cualquier momento. Vamos a dar inicio y en esa oportunidad vamos a hablar acerca de la literatura clásica greco-latina. Greco-latina, estamos hablando de la mezcla de dos culturas muy importantes, Grecia y Roma, que son las antecedentes para hablar de esta cultura. El objetivo principal de esta ponencia va a ser identificar las características de la época clásica y medieval en la literatura grecolatina con el fin de valorar los aspectos culturales, sociales, políticos y económicos de la época, es decir, toda su estructura, todos sus objetivos, todo lo que realmente la sociedad significaba para en ese entonces, ¿no? Como sabemos, los seres humanos somos productos evolutivos y por lo tanto nosotros mismos vamos cambiando las sociedades. Y en ese punto, pues, la sociedad greco-latina, greco-romana, era una de las sociedades que más ha influenciado las culturas modernas, pues son como referentes clásicos de los cuales se retoman muchísimas ideas, tales como sistemas políticos, literatura e idiomas, por ejemplo. Para dar inicio les pregunto, ¿han escuchado hablar de la cultura antigua? No sé, alguno que pueda encender su microfonito y me pueda dar su punto de vista, o si ha estado estudiando, repasando algunos conceptos, algunos temas, que tenga alguna idea, vamos a dar la oportunidad de que alguien pueda intervenir. ¿Alguno de ustedes se recuerda? Bueno, si no, pues aquí lo vamos a aprender, no se preocupen. Bueno, al hablar de la cultura clásica estamos hablando del clasicismo como tal. Cuando hablamos de épocas clásicas nos enfocamos a cuestiones que se le dominan clásicas porque son referentes para las actualidades, son referentes para las épocas modernas, para las épocas que les proceden, por decirlo así. Al hablar de clasicismo se habla con el nombre que se le designa el arte y la literatura de Grecia y Roma, o cualquier manifestación similar en su estilo y calidad. Es decir, que en sentido estricto y con clásico es cualquier obra literaria de la antigüedad griega o romana que haya sobresalido por su excelencia artística y que se considere un canon, un modelo o una referencia. La antigüedad clásica se localiza en el momento de la plenitud de la civilización grecorromana. Estamos hablando específicamente en el periodo del siglo V antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Estamos hablando que la época grecorromana duró 12 siglos. En el sentido amplio, en toda su duración, estamos hablando desde el siglo VII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. La época grecorromana nos dejó grandes precedentes, entre ellos el sistema político conocido como democracia, que fue una inventiva de la Grecia antigua, pues los griegos consideraban que el poder no debía estar incrustado en lo que era la aristocracia de ese tiempo, es decir, en ciertas familias de renombre que estaban dentro del Senado por ser ricos o por ser poderosos, por ejemplo. Entonces, ellos consideraron que también a lo que se le conocía en ese tiempo como plebe, lo que hoy podemos denominar como pueblo, también tenían derecho a escoger quiénes iban a ser como sus líderes o sus representantes. Entonces, es una de las cuestiones que, digamos que hoy en día predominan mucho los sistemas políticos de los países latinoamericanos, libres por decirlo así, o sea, decir, donde no hay dictaduras, y podemos decir que son de las cuestiones que más se les podemos agradecer a los griegos, ¿no? Asimismo, tenemos cuestiones como de los juegos.
los Juegos Olímpicos es una inventiva de los griegos. Todas esas celebraciones, todas esas que ahora se llaman las Olimpiadas, que se celebran en diversos países del mundo, se lo debemos a los griegos, pues es una inventiva muy propia de ellos. La edad heroica y la edad homérica se les denomina así a ese periodo grecorromano, pues en la cuestión de literatura específicamente, porque una de las grandes obras de ese momento fueron la Odisea, la Ilíada, que son versos escritos por el autor que se llamaba Homero. Entonces Homero tuvo tanta influencia, digamos, en esa época que llegaron al punto de denominarla edad homérica. ¿Se imaginan ustedes qué tanta influencia tuvo ese personaje como para que a toda una época se le denominara como tal? Bueno, pues ya se imaginarán, ¿no? Las epopeyas son un tipo de escritura en verso, literatura en verso, que describe ciertas hazañas heroicas. Entonces, digamos aquí las hazañas heroicas homéricas son los poemas más antiguos que poseemos en la lengua. Las epopeyas homéricas son los poemas más antiguos que poseemos en la lengua griega específicamente. No es obra de poetas individuales y diferenciados, sino de escuelas poéticas. Esta es toda una escuela, los homeristas. No es Homero de los Simpsons, ¿verdad? Sino que este es un autor. No me lo vayan a confundir. Son bromas, ¿verdad? Pero sí, o sea, el Homero lo relacionamos con las caricaturas amarillitas, pero no. Ese era un autor muy conocido que influenció tanto lo que es la literatura griega, que hoy en día, imagínense, lo seguimos estudiando. El bardo cantaba en los salones reales ante el pueblo real y noble, era el pregonero de la gloria real y de los sucesos del día. El rápsoda era el que recitaba sus poemas en las casas señoriales y palacios de la nobleza, pero también en fiestas populares, en las ferias y talleres. Este se convertiría en el panegrista del pasado nacional, rememorando sucesos históricos legendarios. A medida que la poesía se hace más popular, el lenguaje se suaviza y se vuelve menos estilizado y cotidiano. El callado y la recitación sustituyen a la lira y el canto. El callado, la recitación, la lira y el canto son tipos de prosas. O sea, una es más en verso y la otra es más tipo balada, por decirlo así, más rítmica, más canciones, más prosopopeyas, es decir, que vayan rimando una palabra con la otra. ¿Recuerda usted quién era un rapsoda? Bueno, pues un rapsoda el que transmitía, es una transición entre el poeta y el autor, y los abundantes diálogos que obligaban al recitador a representar de forma dramática. ¿Recuerda usted quién era un rapsoda? ¿Y le es familiar el nombre de Homero? Bueno, pues ya dijimos que era el rapsoda, era el mismo poeta y el autor al mismo tiempo, que tenía grandes diálogos. O sea, es decir, aquel que recitaba y era como que tenía dos versiones de sí mismo, era como que, hola, ¿cómo estás? Y me vuelvo a responder y digo, muy bien, ¿y tú? Entonces ese era el rapsoda. O sea, aquel que poema y a la vez escribía y actuaba sus mismos estrofas, por decirlo así. ¿Te es familiar el nombre de Homero? ¿Quién fue Homero? Homero fue un poeta de la antigua Grecia que nació y vivió en el siglo VIII a.C. Es autor de dos de las principales obras de la antigüedad, los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea. Bueno, aquí tenemos un busto de lo que es el señor Homero. Ahí pueden ver cómo, digamos, perfilaron quienes crearon ese tipo de bustos, las facciones, un poco de su cabello de este autor. ¿Cuáles son las características de la época clásica? Al hablar de la época clásica nos referimos a una época cuyos fundamentos los encontramos en Grecia y Roma. Los términos clásico y clasicismo se asocian originalmente con los logros de la cultura griega y romana, específicamente. Cuando ustedes escuchen hablar de la época clásica, ustedes tienen que volarle su mente a que están hablando de Roma y están hablando de Grecia específicamente, o de la cultura greco-romana unidas esos dos estados en ese tiempo.
En sentido estricto, un clásico es cualquier obra literaria de la antigüedad griega o romana que sobresale por su excelencia artística. Son clásicas las obras de Homero, que es griego, de Virgilio, que era romano, y de Esquilo, que también era griego. El periodo clásico abarca desde el año 500 al 320 a.C., mientras que la edad de oro romana se sitúa entre el 70 a.C. y el año 18 de nuestra era. O sea que estamos hablando que la influencia de la época de la edad de oro romana fue hasta los años 1700 y fracción. Estamos hablando de que hasta hace poco tuvo una gran influencia en la época más, digamos, modernas de los siglos pasados. En la literatura griega clásica aparecen algunas características de la forma de pensar y de ver la vida de los griegos. Entre las características encontramos la gloria y la nobleza. También encontramos la justicia y la sabiduría. Pues los héroes griegos se preocupaban por darle a cada uno lo justo y la sabiduría necesaria para impartir justicia. Era siempre atribuida al anciano, dada su experiencia. También en los griegos encontramos el respeto por el destino, pues para ellos nada ocurre por suerte. Todo tiene una razón de ser. Otra característica es la moderación y la prudencia en todo, pues en la literatura griega los personajes se caracterizan por ser respetuosos, preocupados por el orden y la armonía en todas las cosas. También el realismo es otra característica. Encontramos objetos, costumbres e incluso animales muy bien descritos hasta sus más pequeños detalles. Si ustedes son fanáticos de ver series, por ejemplo, históricas, tenemos la serie de Julio César el Grande, la historia de Pompeyo, de Carlomagno, tenemos las historias de Marco Tulio Cicerón, de su hermano Quinto Cicerón, que fueron personajes muy emblemáticos para la época, todos en diferentes áreas. Muchos eran políticos, unos eran abogados, los otros eran soldados, eran unos grandes militares como Julio César, que fueron personajes que se caracterizaban por aptitudes específicas. Por ejemplo, Marco Tulio era un gran orador, o sea, era quien dominaba las plazas, las tertulias de las plazas, y que hacía que cambiara un senado completamente de opinión por su misma oralidad, porque manejaba una retórica impresionante. En el caso de Julio César y Pompeyo, que fueron unos grandes líderes militares que hicieron grandes conquistas a favor de Roma, por decirlo así, con los grupos bárbaros en ese momento, que eran como la época escandinava, ¿no? Los de otros lados, por decirlo así, con quienes tenían como rivalidades de territorio. Estos personajes ganaron grandes batallas y lograron hazañas heroicas con muy pocos recursos, solo con utilizar la inteligencia. Entonces, estos personajes, los que nos cuentan la historia, que fueron como unos grandes estrategas, unos grandes militares, entonces eso los caracterizaba. Entonces, aquí digamos lo que, vamos a marcarlo aquí. Esto de gloria y nobleza, bueno, en esos personajes que yo les comento, si ustedes tienen la curiosidad, posterior pueden leer acerca de ellos y bueno, realmente se cumple, ¿no? Estas personas eran consideradas grandes, o sea, por la forma en que ellos actuaban ante tanto como la población como en sus puestos, digámoslo así. Entonces realmente eran, por su mismo heroísmo, por su misma capacidad de actuar en momentos críticos, por decirlo así. Bueno, en el punto de la tragedia griega, tenemos que en términos generales, la tragedia griega es uno de los aspectos fundamentales de la cultura greco-romana, en el sentido de que es un tipo de literatura específico de la época. Imagínense, se tiene el adjetivo tragedia griega, o sea, no es cualquier tipo de tragedia.
es la tragedia griega en específico. Y está asociada a un género literario y artístico del mismo nombre. Se trata del tipo de obra dramática con acciones fatales que generan espanto y compasión a la vez. Ahora bien, recordemos que la tragedia es la creación artística más característica de la democracia ateniense. En ningún género se expresa de forma tan clara el antagonismo de la estructura social. Toda tragedia tiene por objetivo, digamos, dramatizar alguna situación o alguna circunstancia que el autor quiere plasmar. Por ejemplo, en una conquista que podría haber hecho, perdón, lo estaban haciendo muy aquí. Ustedes pueden ver que las tragedias tienen por objetivo eso, como exaltar algún tipo de comportamiento que han tenido los personajes. En una batalla, por ejemplo, si fue de cierta forma complicada la victoria, entonces lo que hacen es como engrandecer ese tipo de victorias o digamos como tipo burlar ese tipo de acciones. Entonces era más así, por decirlo así. O sea, tenía por el objetivo de enaltecer algunas acciones y burlarse de otras. Entonces, por eso se le denominaba como tragedia, como que, oh my God, ¿qué ha sucedido? Entonces, hacerlo como que muy emotivo, esa hazaña que pudo haber tenido un héroe de la localidad. Su representación en público es democrática, su contenido es una leyenda heroica y sentimiento heroico trágico de la vida. Es de tipo aristocrático, bueno, porque sus personajes no era cualquier plebeyo, digámoslo así, sino que eran gente que habían tenido la posibilidad de poder influir en esa situación, ¿no? Va a venir ejemplo de Julio César. Su posición de militar, de ser un general romano, fue la que le permitió influir de esa forma en una batalla. Desde el principio se dirige a un público más numeroso que el canto épico, pero por otro lado se orienta hacia la ética de la grandeza individual del hombre extraordinario y superior de la aristocracia. La tragedia griega cuenta con elementos materiales que no tienen ninguna otra. Tiene coro, tiene máscaras, tiene música y tiene un coturno. En la actualidad estamos acostumbrados a pensar que en la tragedia existe una suerte de justicia, para la cual los buenos son premiados y los malvados son castigados. Como les decía, ¿verdad? Porque tiende a exaltar las cosas buenas o, dependiendo del enfoque que le hayan querido dar a la tragedia, también como que minimiza lo malo. Entonces, porque queremos exaltar a un personaje y queremos como dejar mal a otro sujeto que ha intervenido, ¿verdad? Sin embargo, resulta relativamente sencillo describir los aspectos externos de la tragedia griega, pues la cantidad de obras y fragmentos conservados permiten hacernos una idea bastante aproximada del género. Aristóteles define el género como una representación imitadora de una acción seria. Oigan bien, una representación imitadora de una acción seria, concreta, de cierta grandeza, representada y narrada por actores con lenguaje elegante, empleando estilo diferente para cada parte por medio de la compasión y el horror, que provoca el desencadenamiento liberador de tales efectos. ¿Con qué palabra específicamente les puedo decir yo que se queden? Bueno, es que es una acción imitadora. O sea, están imitando, ¿verdad? Concreta de cierta grandeza. O sea, una batalla, una conquista, un golpe de Estado. Eran cuestiones que influían tanto como en el sistema de gobierno como en el sistema político-económico de la época. Tenemos a la cultura ateniense en esa época, que fue específicamente de Atenas, el sistema político democrático, y de ahí podemos ver las luchas con Esparta, o las luchas con otros, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidan estos, siempre eran estados, ciudades-estados de Grecia, pero que no vivían así como que estaban en armonía, así eran estados de Grecia, pero Corinto, por ejemplo, con quienes tuvieron muchas batallas. Corinto también era un estado griego, pero que no tenía como mucha afinidad por un sistema político democrático, como si lo tenía Atenas, ¿verdad? Entonces esa era como la rivalidad entre ellos.
digamos, Esparta. Esparta era un estado mucho más militarizado, que le interesaba más la pelea. Bueno, entonces ustedes han tenido la oportunidad de ver la película de 300. Nos expone un poquito acerca de la cultura espartana, y ahí se ven que como que los mejores guerreros de toda Grecia eran los espartanos, porque su objetivo, o como su lema de estado, era la lucha armada. En cambio, los atenienses eran como más de palabras, por decirlo así, más del diálogo, más de buscar el comportamiento y la aceptación igual a ellos de otros estados. Entonces, esas cuestiones eran como que las iba diferenciando entre ciudades-estado de la antigua Grecia. ¿Cuáles son los aspectos mitológicos de lo que es la tragedia griega? Bueno, primero es la mitología, ¿no? Es una característica fuerte de la época clásica. La cosmovisión o mitología es la manera de ver e interpretar el mundo. En la Grecia clásica, la mitología es una característica muy importante. Los griegos interpretan al mundo a partir de una serie de dioses que crean. Son los dioses los encargados de regir la vida de los mortales. La Ilíada y la Odisea del poeta Homero son dos colecciones clásicas de mitos, la mitología. Los dioses griegos se caracterizan por su semejanza a los seres humanos, se parecen exteriormente a los seres humanos y revelan también sentimientos humanos. Eso no ocurre con otras religiones antiguas como lo que es el hinduismo o el judaísmo. Bueno, el hinduismo, ustedes ya saben de que, bueno, su representante, por decirlo así, su figura, es un personaje, así como que están cargando como una persona gordita, por decirlo así. Bueno, creo que aquí tengo una figurita. Bueno, algo así es, no sé si ustedes las pueden apreciar. Bueno, pero algo así, ¿no? Que representa y está en cierta posición. Entonces el personaje representa como todos los principios de la cultura hinduista. Y también tenemos por otro lado a Jesús, ¿no? A los que son cristianos conocen la interpretación de Jesús, que era de cierta forma, de ciertos comportamientos, hablaba de ciertas acciones que de igual forma tenían los humanos, etcétera, ¿no? Y en este caso les presentamos también la figura de lo que es el Olimpo. El Olimpo es perdón. El Olimpo es la montaña más elevada de Grecia, que tiene 2.917 metros sobre el nivel del mar. Está cerca del mar Egeo. En la antigua mitología griega se creía que él era el hogar de los dioses. En la cima se encontraban sus palacios construidos por Hefesto, que era el dios de la metalurgia. La entrada al Olimpo era una puerta de nubes protegida por las diosas conocidas como las estaciones. Zeus tenía su trono en el Olimpo y los dioses festejaban con néctar, ambrosía y las serenatas de las musas. Entonces, ahorita vamos a conocer esos dioses que habitaban en esta montaña, en el Olimpo, ¿no? Y son 12 dioses específicamente, todos tienen algún tipo de relación con Zeus, que es el considerado como el principal, por decirlo así, de los dioses del Olimpo. En el panteón griego, que era el Olimpo, encontramos 12 dioses principales. Entre estos habitaban junto a los dioses menores en el monte del Olimpo. Y entre ellos tenemos a Zeus, que era el principal, Hera, Hermes, Atenea, Apolo, Artemisa, Afrodita, Ares, Aestia, Demeter, Apolo, entre otros. El primero de ellos es Zeus, que es el dios más importante del Olimpo, que tiene el título de padre de los dioses. Zeus es el dios de la luz, es el símbolo de la lluvia, del viento, de las tormentas, del ciclo de las estaciones y de la sucesión de la noche y el día. Tiene como misión mantener el equilibrio del universo y proteger los privilegios de los dioses, pero su poder es limitado. Oigan bien, esto nos va a servir más adelante cuando veamos la comparación con los otros dioses. Pues él también está sometido a las leyes del destino. La leyenda cuenta que Cronos, padre de Zeus, devoraba a todos sus hijos para que ninguno de ellos le destronara. Rea, que era la esposa de Cronos y madre de Zeus, para evitar que Zeus fuese devorado, dio a luz en secreto y entregó a su esposo una piedra envuelta en pañales. O sea, imagínense, Rea, engañó a Cronos con el hijo. O sea, le dijo de que ese era el bebé que había dado a luz y simplemente era una piedra en pañales, por decirlo así.
Engañado, Cronos devoró la piedra. Cuando Zeus creció fue nombrado copero de Cronos, o sea, un sirviente. El copero era un sirviente, quien se encargaba de servir el vino, por decirlo así, o en ese tiempo lo que tomaran, ¿verdad? Y en una de las bebidas mezcló una pócima que le dio Metis, Metis era la primera esposa de Zeus. La pócima hizo que Cronos vomitara a todos sus hijos, empezando por la piedra y siguiendo por Hades, Poseidón, Demeter, Hera y Hestia. Entonces quiere decir de que Hades, vamos a usar el cosito este. Ahí me sale, ahí está. Otra vez, porque estos, Hades, Poseidón, Demeter, Hera y Hestia son hermanos de Zeus. Muy importante. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, para saber por qué es la disputa después del trono, ¿no? Entonces se desató la titanomaquia, una guerra de 10 años entre los titanes por un lado y los olímpicos, cíclopes y hecantóquiros por el otro. Ganaron los olímpicos, entonces Zeus fue nombrado el señor de los dioses. Y los olímpicos se repartieron el universo. Zeus se quedó con el cielo, oigan, dios del cielo. Poseidón, que era el otro hermano, se quedó con el mar. Hades con la ultratumba o el dios del infierno, y aunque Zeus tuvo varias esposas y numerosas amantes, su esposa legítima era una de sus hermanas que reinó con él en el Olimpo. Ahora vamos a ver, Hera, que también era hermanita, fue esposa, creo que fue la segunda esposa de Zeus, porque la primera fue Rea, que fue la que le ayudó a, digamos, a envenenar a Cronos, al padre de Zeus. Hera era hija de Cronos y Rea, imagínense, o sea, Zeus fue pareja de Rea y luego tuvo una hija con ella. Eran como eran como hermanos, hijastros, algo así. Hermano padrastro, creo que era Zeus de Hera, por ahí así estaba el rollo familiar ese, ¿verdad? Por lo tanto, hermana de Zeus. Hera era la diosa que preside los matrimonios, o sea, era, digamos, quien bendecía los matrimonios. Hera se había criado en Arcadia y allí fue a buscar a Zeus transformado en cuco. Un cuco es un fantasma. En invierno, cuando Hera tomó el cuco en sus manos para protegerlo del frío, Zeus recuperó su verdadera forma y la violó, imagínense, y no lo metieron preso. No pagó con cárcel ese delito. Después de ese encuentro, Hera y Zeus se casaron y Hera pasa a ser la reina indiscutible del Olimpo. Todos los dioses acudieron a la boda con valiosos presentes. Eso es muy importante conocerlo porque más adelante, para entender la historia. Gea le regaló a Hera un árbol con manzanas, o sea, de oro que confería la inmortalidad. Este matrimonio se vio salpicado de numerosos conflictos debido casi siempre a las continuas infidelidades de Zeus. Imagínense ustedes, no hombre. En una ocasión, harta de las aventuras de Zeus, lo abandonó y se fue a vivir a la isla de Eubea. Zeus hizo toda clase de intentos para que regresara al Olimpo, pero todo fue en vano. Por fin, conociendo el carácter celoso de Hera, mandó hacer una hermosa estatua. Zeus mandó hacer una estatua, a la que le puso un vestido de boda y la colocó en un carro con heraldos que anunciaban su próximo enlace con Zeus. Hera, enfurecida, saltó al carro para agredir a su rival y descubrió el engaño, pero tuvo que reconocer sus sentimientos y regresar al Olimpo con Zeus. Hera es madre de Ares, Hebe, Ilita y Hefesto. Tuvo 4 hijos. Imagínense, Ares, que es el dios del aire, Hebe, Ilitia y Hefesto. Cuando nació Hefesto, se sintió tan disgustada por su deformidad que la arrojó al Olimpo para no verlo. Ya de adulto, para vengarse de su madre, Hefesto construyó un hermoso trono de oro que mandó como presente para Hera. Cuando Hera se sentó en él, quedó apresada por unas cadenas y así permaneció hasta que Dionisio, embriagándolo, consiguió que la soltara. Porque Hefesto se convirtió en el dios de la metalurgia, o sea, en el dios de los metales. Y Atenea es la primera hija de Zeus y de Metis, que es otra esposa que tuvo Zeus, que era una de sus hermanas. Quiero ver, hermana. Bueno, Atenea era la diosa de la sabiduría. Que en la cultura romana, quien es como su némesis o su igual, es la diosa Minerva, que es el escudo, por decirlo así, de nuestra Universidad del Salvador,
que es la diosa Minerva, la diosa de la sabiduría. En la cultura latina, por decirlo así, o romana. Es una diosa guerrera, pero no le gusta la guerra. Antes de entrar en combate, siempre intenta arreglar los conflictos de manera pacífica. Sin embargo, una vez que entra en batalla, nunca es derrotada. También preside las artes, los oficios y el conocimiento en general. Muchas veces era solicitada como jueza. Atenea es la hija primera y favorita de Zeus. Zeus ha advertido que el primer vástago que tuviese con Metis sería una niña y que el segundo sería un varón que la destronaría. Se tragó a Metis, que ella estaba embarazada de Atenea. Imagínense. Zeus Pero, se comió a la pobre mamá. ¿Hola? pero, pero se los comió por celos, porque a veces ahí dice que se los comió porque él pensaba que sus hijos iba a amar más que la mamá que realmente a él. Por eso imagino que se los comió. Son tres que se... Exacto. Y también porque pensó que lo iban a destronar, pues él era el rey del Olimpo en ese momento, entonces tenía miedo de que le quitaran su puesto, ¿verdad? Más tarde le sobrevino a Zeus un terrible dolor de cabeza, Hefesto le abrió la cabeza de un hachazo y de ahí salió Atenea ya adulta con un grito de guerra, ¿se imaginan ustedes? O sea, alguien que salga de la cabeza siendo una adulta es un poco mitológico, ¿verdad? Y Hefesto trató de violar a Atenea como pago por unas armas que había construido para ella. La diosa consiguió deshacerse del tiempo del abrazo de Hefesto y el semen de ese cayó en la tierra. De aquí nació Erictonio, al que Atenea crió como hijo propio. Se le representa armada con lanza, casco, escudo redondo con la cabeza de Medusa y la égida y sandalias aladas. Afrodita es la diosa del amor, la belleza y el deseo sexual. Es como que todo lo lujurioso, lo banal, lo carnal se relaciona con esta diosa porque se supone de que era una mujer muy bella, o sea, era una diosa muy bella. Se le conocía como por diversos nombres como Citerea, Chipris, la chipriota o Anadiomene, la que vino del mar. Fue creada por las horas y las gracias. También es una diosa temible que inspira pasiones monstruosas a las que descuidan su culto, despiertan su empatía, como es el caso de Fedra o de Pasífae. Posee un ceñidor mágico que tiene el poder de enamorar a mortales y a inmortales. Afrodita tiene un deber divino, hacer el amor. Por eso en una ocasión Atenea la reprendió al sorprenderla trabajando en un telar, trabajo que estaba incluido en las tareas de Atenea. O sea, se enojó porque le estaba como quitando sus responsabilidades. Afrodita se disculpó y nunca más trabajó con las manos. Zeus la entregó como esposa a Hefesto para castigar su orgullo. La diosa aceptó pensando que el dios herrero sería fácil de contentar. Sus infidelidades con dioses y hombres son numerosas, pero Hefesto, muy enamorado, siempre la perdonaba. Estas sus situaciones amorosas de esos dioses, pues no están alejadas de la realidad, ¿no? Y tenemos a Apolo. Apolo también es hijo de Zeus y de Leto, es la personificación del sol, mientras que su hermana gemela Artemisa representa la luna. También tienen otros atributos como desde la poesía. Si les preguntasen quién es el dios de la poesía en el Olimpo, bueno, pues es Apolo. De la música, de la medicina y de las artes adivinatorias. Su epíteto de febo se supone que significa el brillante, luminoso y hace referencia al calor solar que hace madurar a los frutos, pues Apolo es el dios del verano. Apolo se convirtió en el dios más hermoso del Olimpo. Apolo mató a la serpiente de Pitón en Delfos que ocupaba el oráculo. También tenemos a Artemisa, que ya dijimos que era la diosa de la luna. Se considera como que es la dama de las fieras, es la diosa de la caza, de la caceada y también de la luna, en especial de la luz lunar. Es la oponente natural de Afrodita. Es una diosa hermosa y atlética que recorre los bosques cazando por ser la diosa de la fuerza vegetativa. A ella se le ofrecen los primeros frutos de la recolección. O sea, a ella se le brindan, digamos, las ofrendas para que haya una buena cosecha. Y tenemos al Ares, que es el dios por excelencia. Representa la fuerza bruta sobre la inteligencia, digamos como la antítesis de Atenea, que también es una diosa guerrera, cuando aquella era como más estratega, esta era como más, digamos, de golpear a los locos, por decirlo así.
Ares encarna la fuerza inteligente y la astucia. En los enfrentamientos que tiene con Atenea siempre vence Atenea e incluso sale humillado y maltrecho de tales combates. Es decir, que el pobre Ares siempre dominado por Atenea. Tampoco en otros enfrentamientos sale siempre vencedor, a pesar de que su presencia física era impresionante. También tenemos a Hefesto, que como ya dijimos, Hefesto fue el que salió deformado, al que escupió y cayó a la tierra, y que al final se convirtió en el dios metalúrgico, que es el dios de los herreros y del fuego de los volcanes que consiguen doblegar a los metales. Era tan deforme cuando nació que su madre lo arrojó del Olimpo para que no le avergonzase con los demás dioses. Hefesto cayó en el mar, donde los Oceánides, Tetis y Eurynome lo recogieron y cuidaron durante 9 años. En el 9º año de su vida, Hera descubrió una joya que Tetis llevaba y quiso saber qué le había hecho. Tetis le confesó que le había hecho Hefesto. Hera, entusiasmada con los trabajos de su hijo, le pidió que regresara al Olimpo, pero Hefesto, resentido con ella, le regaló un hermoso trono que la aprisionó al sentarse en él. La liberó hasta que Dioniso la convenció emborrachándolo, fabricaba los rayos de Zeus, las flechas de Artemisa y Apolo, las armas de Aquiles, la coraza de Heracles, las cadenas de Prometeo y modeló el cuerpo de Pandora. O sea, es decir, que todo metal que utilizaban los demás dioses, él los construía. Y tenemos a Dionisio, que Dionisio es como la Artemisa, perdón, como la Afrodita, digamos, como que era el guapo, mujeriego en hombre. O sea, era un dios de desenfreno, era exuberante, le gustaba mucho pasar embriagado. Era celosa de Semele, la convención para que se mostrase ante Zeus en todo su esplendor. Zeus apareció rodeado de rayos y trueno. Uno de los rayos fulminó a Semele. Como éste estaba embarazada 6 meses, Zeus arrancó al niño aún vivo del vientre de su madre y Hermes lo cosió dentro del muslo de Zeus para que completase la gestación. ¿Se imaginan ustedes? El muslo aquí atrás, ¿verdad? O sea, que Dionisio ahí terminó de criarse. Por ese motivo Dionisio es llamado el nacido 2 veces. Fueron frecuentes viajes y aventuras hasta que encontró a Ariadna, con quien se casó. Y bueno, nuestro 10º dios es Hermes, que también es hijo de Zeus y Maya. Es el dios mediador. Sus principales cualidades son la astucia, la movilidad. Es un dios inventor y bienhechor, amigo de los hombres mensajeros de los dioses, en especial de Zeus. Fue un muchacho muy despierto desde su nacimiento. Y bueno, nuestro 11º dios es Poseidón. Este es hijo de Cronos y de Rea, es decir, que es hermano de Zeus. Después de destronar a Cronos, Poseidón, Zeus y Hades dividieron las posesiones de su padre, echándolas a la suerte en un yelmo. Zeus se quedó con el cielo, Hades con el mundo de la ultratumba, o sea, el infierno, y Poseidón con el mar. La tierra pasó a ser propiedad de los 3, o sea que digamos que la tierra era como punto neutro. Poseidón es el dios del mar y del elemento líquido en general, es intrigante y pendenciero, igual a Zeus en dignidad pero no en poder. Ni siquiera es el primer dios del mar, antes de él hubo otros como Nereo. Vive en las profundidades del mar Egeo, donde ha construido un hermoso palacio con torres blancas, grandes puertas en forma de arcos e incrustaciones por doquier de conchas y corales. Poseidón es un dios codicioso, frecuentemente intenta agrandar sus posesiones, por lo que a menudo se enfrenta con otros dioses. Y sale perdedor porque no es un buen peleador, por decirlo así. Como un anciano con barba, desnudo y con un tridente en la mano, suele estar acompañado por un pez. ¿Ustedes han visto la sirenita? Bueno, Poseidón es el papá de Sirenita, que sale así como con un trinchito, pero ese no, como que tridente le llaman eso. Yo trinchito le digo, pero es el tridente. Hades es hijo de Cronos y de Rea, o sea que también es el otro hermano de Zeus, que es el dios del infierno o de la ultratumba. Hades es como que el encargado de guiar, digamos, a los muertos hasta que culmina todo su proceso hasta llegar como al infierno, según la mitología, ¿no? Es el dios de los muertos, por ser inflexible es aborrecido por hombres y dioses, aunque no es injusto ni malvado. Su nombre da mal augurio, por lo que se le nombra, se le llama con otros nombres como Plutón, que significa el rico. Cuando alguien moría, Hermes conducía al muerto hasta el río Estigia, donde el barquero Caronte lo recogía en su barca y lo llevaba al otro lado.
Aquí se encontraba Cerbero, que como Caronte vigilaba que no pasase ningún ser vivo, o sea que ningún vivo podría entrar como a los círculos del infierno. Los muertos eran juzgados por Minos, Radamantis y Aco, que los mandaban por 3 senderos en unos actos. El primer sendero estaba en la llanura de Asdófeles. Aquí se quedaban los mediocres. En el camino se encontraban los campos elíseos, donde iban los afortunados, y por último el Tártaro, lo más parecido al infierno cristiano. O sea, cuando les digan el Tártaro, en la mitología griega significa infierno. Entonces, ahí. Ahora vamos con la mitología romana. Esos 12 dioses que hemos visto, todos forman parte de la tragedia griega. O sea, esos son como sus referentes. Son 12 sujetos. Entre ellos está Zeus, Hera, Atenea, Afrodita, Apolo, Artemisa, Ares, Hefesto, Dionisio, Hermes, Poseidón y por último Hades. Ahora, la mitología romana. Digamos que es similar totalmente. Lo único que va a cambiar son los nombres de los dioses. Lo que les decía, como que cada uno tiene como su némesis. Es como que dijeron, hey, si ustedes tienen, nosotros también podemos tenerlos. Y solo vinieron y les cambiaron los nombres y tienen como las mismas habilidades, los mismos poderes. Y solo les cambiaron que unos eran romanos y los otros eran griegos y dijeron, aquí nadie se pelea. Cada uno tiene un dios igual. Entonces, así como nació lo que es la mitología romana. La cultura griega influyó mucho en los romanos. Una vez que estos conquistaron Grecia en el siglo III a.C., ambas mitologías se fusionaron. Los dioses griegos y los romanos, que representaban ideas parecidas, fueron admitidos indistintamente. Es decir, que coexistían ambos. No les dijeron, vamos a destronar a Zeus, sino que le dijeron, no, entonces vamos a crearte uno porque nos gusta mucho tu historia, tu legado, lo que vos significabas para los griegos, entonces nosotros vamos a crear uno igual, que signifique igual y represente lo mismo para nosotros. No nos vamos a desaparecer. El cuadro muestra a los dioses y diosas principales y sus cometidos en las mitologías griegas y romanas. Y aquí tenemos, ¿vaya? En Grecia tenemos a Apolo, aquí tenemos a Febo, que era el dios de la profecía, la medicina y la arquería. En Grecia tenemos a Ares, tenemos a Marte, que era el dios de la guerra. Tenemos a Artemisa, y aquí tenemos a Diana, que era la diosa de la casa. Tenemos a Atenea, la que es nuestra diosa Minerva, para los que van a ser parte de la Universidad del Salvador, pues es nuestra diosa, la diosa de las artes, los oficios y la sabiduría. Tenemos a Afrodita, que era la diosa del amor y la belleza, pues para la cultura romana latina es Venus. ¿Han escuchado eso como que las mujeres somos de Venus? Bueno, pues ahí está, que es la diosa del amor y la belleza. Tenemos a Dionisio, tenemos a Baco, tenemos a Hefesto, tenemos a Vulcano, que es el dios del fuego. Tenemos a Hera, tenemos a Juno, que era la diosa del matrimonio y de la fertilidad. Tenemos a Hermes, tenemos a Mercurio, que es el mensajero de los dioses. Tenemos a Hades, que es el dios del infierno, y tenemos a Plutón, que es el dios de los mundos subterráneos. Tenemos a Poseidón, tenemos a Neptuno. Neptuno es el que sale en Sirenita, ya me acordé. Neptuno le dice. Tenemos a Zeus, tenemos a Júpiter. ¿Se imaginan ustedes que son los dioses del Olimpo? Bueno, como ustedes pueden ver, cada uno tiene como su par, por decirlo, tiene su némesis, su compañero, su réplica, su copia, como ustedes le quieran llamar, pero la diferencia es que unos son de la mitología latina o romana y los otros son de la mitología griega en específico. Digamos que los romanos copiaron, podría atreverme a decir eso, que copiaron esta mitología. El teatro griego alcanzó su máxima expresión con las obras trágicas de hombres como Esquilo, Sófocles y Eurípides. El autor de comedias Aristófanes, Tucídides y Heródoto. Fueron famosos historiadores y filósofos Sócrates, y el filósofo Sócrates, que fue una figura de Atenas de Pericles, quien hizo de la ciudad un centro artístico y cultural sin rival. La democracia ateniense difería mucho de las democracias actuales, porque si el gobierno estaba representado por la ciudadanía, no todos podían poner ciudadanos. ¿Y esto por qué? Porque ya les voy a presentar la pirámide de clases sociales de lo que es Grecia. En Grecia, por ejemplo, los esclavos no eran considerados personas, no eran considerados ciudadanos, mucho menos, ¿verdad? Sino que eran considerados objetos o cosas que le pertenecían a sus dueños.
De igual forma, los extranjeros tenían otro estatus, si bien no eran considerados esclavos, pero tampoco eran considerados personas, sino que simplemente extranjeros que no tenían como ni voz ni voto en ese estado. Entonces, por eso mismo no podemos hablar de que es como la democracia ateniense era la mejor a la actual, porque no, ahora con el avance de los derechos humanos, la internacionalización del derecho constitucional, o sea, en papel está bien bonito y está bien escrito, que usted puede ir a cualquier país, se le deben respetar sus derechos humanos, independientemente del país que usted esté, o sea, ya sea en Centroamérica, ya sea en Sudamérica o ya sea en los países europeos. A usted se le debe tratar con dignidad ante todo, porque usted no deja de ser persona por no estar en su país, cosa que no era en Atenas antigua, ¿no? O sea, que usted era extranjero, se perdía su condición en ese país y usted no era más que un simple extranjero, usted no tenía ni voz ni voto y a usted le podían hacer lo que quisiesen los lugareños, por decirlo así. Solo podían ser ciudadanos los nacidos, oigan bien, en una determinada ciudad, siempre que poseyeran bienes. Los esclavos, los libertos y los extranjeros no tenían derechos. Ellos para ser vividos en un tribunal debían valerse de un ciudadano. O sea que no solo era necesario, o sea, ser propio del lugar, sino que también tener bienes materiales. ¿Qué significaba esto? Que no todos podían serlo, porque habían personas que perdían sus riquezas y se convertían en nada, por decirlo así. Eran los denominados apátridas, los que no tenían patria. Las clases sociales en la antigua Roma era basado en dos estamentos específicos, o sea, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los nobles, eran los miembros de las familias hacendadas, o sea, los aristocráticos, digámoslo así, somos que los que dirigen el país, los que, digámoslo así, los que le corresponde un ministerio, ¿va? Los que le responde una dirección, o sea, trayendo un símil a la época actual. Formaba un orden social propio definido por la pertenencia a un mismo gen, o sea, o de raza o tribu. Se decía que los patricios habían construido un pueblo lugur que se llamaba los antiguos plebeyos. Todos los cargos políticos religiosos se reservaban para los patricios y el matrimonio mixto con plebeyos estaba prohibido. Estaba prohibido mudar, por decir así, de castas. O sea, porque estas sí eran castas, porque los estamentos sí se permite como mudar de un estamento a otro, pero en este caso eran castas. Las castas eran cerradas y digamos que un hombre de esa casta, ese patricio, solo se podía casar con una mujer que también fuera patricio, o sea, que fuera de su estatus social. En cambio, de igual forma con los plebeyos, estos carecían de derechos civiles y políticos, no podían adquirir bienes ni participar en las elecciones. El Senado, el Consejo de Ancianos elegía a los monarcas y limitaba su poder, pero una larga lucha entre las dos clases comenzó en el siglo VI a.C., que terminó con la obtención de igualdad política para los plebeyos y el establecimiento de una nueva aristocracia, o sea, los nobles, formada por familias dirigentes de ambas clases. Desde el año 300 a.C., las viejas distinciones políticas entre los patricios y los plebeyos ya no tuvieron significado real, excepto que los patricios no podían acceder al tribunato o al consejo de plebeyos. Y aquí les pongo unos dibujitos para que nos podamos como entender mejor. Los patricios eran la clase dominante, los plebeyos eran la clase dominada, que no gozaba de privilegios, y los esclavos, y aquí mismo también entran los extranjeros, no tenían derechos y eran posesión de sus amos, a diferencia de los esclavos, pues que no eran en posesión de nadie, pero tampoco tenían derechos, eran los denominados apátridas. ¿Cuál es la influencia y la permanencia de la cultura clásica, o sea, grecolatina o grecorromana, en la contemporaneidad? Bueno, eso es indiscutible totalmente, ¿no? Que todavía arrastramos un montón de cuestiones de esas épocas. Una de ellas son las artes, ¿no? Bueno, los que han tenido la oportunidad de ir al Teatro Nacional, o más que todo el Nacional, que se ven como esos grandes murales en el techo, en todos lados, pues esa, o sea, es un resabio totalmente de la cultura griega, ¿no? Todos esos murales preciosos, por cierto, ¿no? Pero son influencia de la colonia grecorromana todavía. Tenemos la democracia como sistema político, como
sistema de gobierno, que también fue una invención griega. La literatura, bueno, no estuviéramos hablando de la literatura homérica y de la Ilíada y de la Odisea, que fueron epopeyas y grandes escritos considerados desde de hace más de 18 siglos. ¿Se imaginan ustedes toda esa gran influencia que ha tenido en la literatura? Tenemos también las ciencias como el teorema de Pitágoras, que fue influencia del Tales de Mileto en la geometría. Entonces, son cuestiones que todavía nos enseñan en las aulas, ¿no? Entonces, la educación básica. En el derecho no se digan, pues, nosotros heredamos mucho cultura de legalista de los romanos. Por ejemplo, en la Universidad Matías Delgado todavía andan derechos romanos. ¿Se imaginan ustedes la influencia que tiene para que todavía impartan una materia como tal? El idioma, no se diga, tiene raíces griegas y latinas. O sea, si ustedes van a buscar cuál es la raíz de cierta palabra, ahí le va a aparecer del griego tal, del latín tal. Entonces, incluso en algunas carreras, por ejemplo, en teología, no tengo conocidos que han estudiado teología y a ellos les toca estudiar latín, o sea, les toca aprender latín, por lo menos lo básico de latín, por lo mismo escritos bíblicos que les toca leer. Entonces se imaginan ustedes como esa gran influencia que ha tenido esta cultura a lo largo de todo ese tiempo contemporáneo. ¿Cuáles son las literaturas sobresalientes? Bueno, ya lo hemos dicho, entre ellos la Odisea, que es un escrito de Homero. Es un poema narrativo extenso, en tono majestuoso, que cuenta las aventuras y proezas de varios héroes sobrehumanos, comprometidos con una gran hazaña. Aquiles en la Ilíada, Ulises en la Odisea y Eneas en la Eneida. De esa manera, la épica daba soporte a la sociedad. El poeta que caminaba por las calles de la antigua Grecia recitaba poemas, contribuía a mantener el estado de sus cosas en sociedad. Al divulgar y pregonar los valores patrios y las normas de conductas aceptadas, enraizaba aún más los sentimientos nacionalistas. ¿Cuáles fueron los grandes rapsodas épicos? En la antigua Grecia, un rapsoda era una persona que iba de pueblo en pueblo recitando poemas. Los más destacados de la época fueron Homero, fue uno de los grandes, que incluso tenemos la llamada época homérica, que fue originario de Grecia. A él se le atribuyen las dos grandes epopeyas de la antigua Grecia, que es la Ilíada y la Odisea. Nada se sabe de su persona, y sí, de hecho, algunos ponen en duda que estas dos epopeyas sean obras del mismo autor. Para algunos autores, Homero no fue una persona, sino una época, la época Homero u homeriana. Y Hesiodón, que es otro rapsoda del griego Hesiodón, del siglo VII a.C., y este ocupa un lugar importante tanto por sus preceptos morales como por su estilo coloquial. En su primera obra, Los trabajos y los días relatan su experiencia durante su época de campesino y está salpicada de episodios alegóricos y fábulas. Ofrece consejos prácticos sobre cómo vivir, al tiempo que proporciona recetas y normas agrícolas. Incluye un calendario religioso con los días favorables y desfavorables para ciertas tareas del campo. El tema principal de la obra es la decadencia moral. Bueno, chicos, hemos terminado el contenido. Como conclusiones, estamos frente a una cultura clásica grecolatina. La cultura clásica grecolatina está influenciada por dos épocas, o por dos tipos de tragedias, por decirlo así. Una de ellas es la tragedia griega, donde la tragedia griega, su simbología principal son 12 dioses que viven en el Olimpo. El Olimpo es la montaña donde se asentaban estos dioses. Entre ellos tenemos a Zeus, Hera, Atenea, Afrodita, Apolo, Artemisa, Ares, Hefesto, Dionisio, Hermes, Poseidón, Hades. Y en su cambio tenemos la mitología romana, que dijimos que prácticamente es lo mismo y que tienen sus propios dioses, que digamos así que se los calcaron a los griegos. Pero dijeron, nosotros también queremos tener nuestra mitología y lo vamos a hacer de esa forma. Bueno, pues ahí tienen su propia mitología romana latina. ¿Cuál fue la organización política? Ya hablamos que tuvieron 3 específicamente: monarquía, aristocracia y democracia. Y hablamos de la aristocracia,
Hablamos un poco de los tiranos que fueron fundamentales para el desarrollo y estabilidad de todos sus estados, porque hubo mucho florecimiento cultural en esos tiempos de tiranía o dictadura. Hablamos de la democracia como sistema político y que fue un invento muy brillante, pero que no podemos compararla con la actual por las diferentes estamentos que se vivían en cuanto a las clases sociales, ¿no? Que solo podían tener acceso como tal a esa democracia los patricios, pues por las mismas clases sociales de la antigua Roma no se les permitía a los plebeyos y tampoco a los esclavos ni a los extranjeros. La influencia, y hablamos que tienen influencia en las artes, en la democracia, en la literatura, en la ciencia, en el derecho y en los idiomas. Entre las literaturas sobresalientes tenemos la Ilíada y la Odisea. Entre los más importantes de la época están Homero y Hesíodo. Estas son las conclusiones, chicos. ¿Tienen preguntas? Si tienen preguntas, este es su momento. Bien. Me pueden decir con toda confianza. Bueno, yo sí tenía una pregunta. Me quedé con dudas o no logré comprender cuando habló de la democracia en forma vertical en la monarquía, creo, y de forma horizontal. Estamos hablando que la aristocracia, por decirlo así, era un sistema de gobierno vertical, o sea que digamos que solo los que estaban arriba podían tener acceso a ella. En cambio, poníamos el ejemplo de que la democracia era como un tipo de gobierno más horizontal, es decir, que todos, porque todos estamos así como en una línea, podíamos tener acceso a ella, independientemente de las clases sociales a las que hubiésemos pertenecido. O sea, actualmente, por ejemplo, o sea, en la Constitución de El Salvador establece que todos los salvadoreños tenemos derecho a elegirnos en cargos públicos, a participar y ser elegido en cargos públicos. Ese es por decirlo así, una característica principal de la democracia, porque si la nuestra sería aristocracia, solo dijera ciertos personajes que pertenecen a este tipo de clase social, que tienen este rango, que tienen este poder adquisitivo, que tienen este tipo de renombres, pueden accesar a los cargos públicos. Entonces, por eso hacíamos como la similitud entre que la aristocracia es un poder vertical, o sea, porque solo es para exclusivos de los de arriba, por decirlo así, las clases sociales dominantes, y la democracia era como un tipo de poder horizontal, ¿no? O sea, que estábamos todos en la misma posición y en la misma capacidad de poder accesar a ese tipo de poder, por decirlo así. Por eso poníamos ese ejemplo. No sé si te quedó claro. Exacto, lo que dice Samuel, sí, o sea, porque como yo les ponía el ejemplo de los apellidos, ¿no? ¿Qué les dicen los apellidos Simán? ¿Qué les dicen los apellidos Poma? ¿Qué les dicen los apellidos Criet? ¿Qué les dicen los apellidos Bukele? O sea, al inicio, o sea, de un solo, ¿verdad? Billete, hay dinero, ahí hay dinero en esos apellidos. Entonces, como que, ¿verdad? Entonces, ellos conforman un tipo de aristocracia. ¿Por qué? Porque pertenecen a otro tipo de clase social. O sea, ya ni es ni la primera ni la tercera, porque al final son ricos versus pobres, millonarios versus asalariados. Entonces es una cuestión así, ¿verdad? Exacto. Entonces la aristocracia viene siendo así, como que gobierna el que está arriba, ¿verdad? Como que está en la punta del triángulo, como dice Saúl Mengíbar. No sé si tienen alguna pregunta. Exacto. Aquí tenemos una aristocracia vestida de democracia, dice por ahí. Sí, la verdad es que es un tema muy delicado, compañeros, porque ustedes saben, ¿verdad?, de que son temas muy sensibles. Todos tenemos diversas opiniones, diversas formas de ver la realidad y pues ahí nos vamos, ¿verdad? Pero para que ustedes la entiendan, así podemos usar estos ejemplos para que ustedes se me vayan ubicando. Si estamos hablando de una aristocracia, si estamos hablando de una democracia. En fin, no son los únicos sistemas políticos que fueron en ese tiempo. También tenemos la monarquía, donde quien regía era un rey, ¿verdad? Sí, la tragedia griega es una acción imitadora. O sea, prácticamente, ¿se acuerdan cómo lo veíamos? Vamos a retomar aquí. La tragedia griega.
Era una acción imitadora que lo que hacía era como engrandecer o, aquí está, que fue Aristóteles que la dignó como tal. Vamos a poner nuevamente. Uy, perdón, aquí se me... Ahí está. Era una representación imitadora de una acción seria, concreta, de cierta grandeza, representada y no narrada por actores con lenguaje elegante y empleando un estilo diferente para cada parte, y que por medio de la compasión y el horror provocaba el desencadenamiento liberador de tales efectos. O sea, es decir que los autores lo que hacían eran como mofa de algo grande, por decirlo así, o hacían o enaltecían algo malo que había pasado, pero todo tenía que ver con gente aristócrata o con grandes proezas que habían realizado. Sí es un género literario también, o sea, la tragedia es un género literario. Sí, Samuel, en el enlace de ahí donde ingresan ustedes a su página principal de lenguaje y literatura, ahí le aparece una sección de videoconferencias. Ahí va a estar alojada el link, ahí las pueden ustedes consultar en el momento que quieran. También les invito a ver el canal de YouTube. No, el tema era la literatura greco-latina, Laura. Dentro de ella se encuentra la Edad América. Les invito a ver también el canal de YouTube. Ahí ustedes pueden, se los voy a compartir aquí, Laura, nuevamente. Ahí ustedes pueden consultar no solo de esta materia, sino que también de las demás. Ahí ustedes pueden estar pendientes, digámoslo, de todas las videoconferencias que se han subido. Aquí les comparto el canal de YouTube. Ahí ustedes pueden ingresar. Y si no, pues creo que se llama CENIUS, creo que se llama el canal, por ahí así creo. Pero ahí ustedes pueden consultar. Si no hay otra pregunta, chicos, voy a guardar las preguntitas que me han hecho para darles respuesta en la plataforma. Perfecto, ya saben, estamos a la orden, les invito a estudiar, les invito a prepararse y pues bienvenido ya, desde ya, hijos de la Minerva, y que pues la Minerva los acompañe en todo este proceso. Así que ha sido un placer. Pueden encender el micrófono sin ningún problema, por si quieren preguntar algo, porque aquí se me pierden los mensajes, chicos, entre tanto, quiero ver, entre tanto mensaje, quiero ver, muy explicado. Ay, sí, el CEO es mujería, usted tenía tantos hijos. Sí, bueno, yo les invito a ver el canal de YouTube, ahí ustedes pueden encontrar nuevamente todas las videoconferencias que se han dado, como esa materia como las demás. También les invito a ver los correos que su tutor les manda cada semana para que ustedes puedan estar pendientes, ¿verdad?